Vamos a continuar aquí en el capítulo 6 de Mateo, donde hemos estado la semana pasada. Vamos a continuar con nuestra enseñanza del Sermón del Monte. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 6. Vamos a continuar con la enseñanza hoy. Y después de hablar sobre la oración aquí en Mateo 6, una de las actividades del reino de Dios que hemos visto en la última enseñanza, Jesús nos da algunas instrucciones sobre la oración. Hemos tomado el tiempo en la última enseñanza de hablar sobre varias actividades del reino de Dios en las cuales debemos caminar en nuestra vida si queremos caminar en la cultura del reino de Dios. Y vamos a enfocarnos un poco hoy en la oración, que es una de estas actividades en el reino de Dios. Y podemos ver estudiando este pasaje que cuán importante la oración es para Jesús, ¿no? Entonces Jesús da aquí en Mateo 6 algunas instrucciones sobre la oración. Aquí es donde encontramos la oración, conocida como Padre Nuestro, donde Jesús nos enseña algunos principios importantes con respecto a cómo orar. Quiere enseñarnos a orar, y es una oración que la mayoría conocemos. Cuando hablamos de esta oración que vamos a revisar hoy en la enseñanza, ciertamente no es una oración que para solo repetir por repetir. Tenemos que entender la revelación que Jesús quiere mostrarnos a través de estos versículos, pero sin duda es un pasaje poderoso, porque la oración es una de las formas más fuertes por las cuales Dios derrama su poder sobre su pueblo. Y lo que queremos ver hoy claramente es que Jesús nos está llamando a una vida de oración. Y cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, no podemos olvidar este principio. Y Jesús toma el tiempo aquí en este discurso para darnos esas instrucciones, porque Él nos está llamando a una vida de oración, ¿no? Entonces no sé cuál ha sido tu experiencia, tu testimonio. Te puedo decir un poco de mi testimonio, porque la verdad es muchas veces no he dado el tiempo y no doy el tiempo suficiente para desarrollar un estilo de vida de oración. Siempre estoy tratando de pasar más tiempo con el Señor, pero como todos sabemos, con nuestras vidas, aún en este tiempo, podemos estar ocupados y no buscamos el tiempo para tener esta vida de oración. Oración básicamente está hablando de hablar con Dios. Y hemos caído en esta trampa muchas veces de reservar la oración para ciertos momentos, para ciertas ocasiones. Pero lo que tenemos que ver claramente hoy en esta enseñanza, en esta cultura del reino, y que sea una palabra que puede transformarnos hoy, que después de entender más sobre lo que Jesús quiere para nosotros en una vida de oración, podemos apartar más tiempo para estar en su presencia y hablar con Él. Todos podemos hablar con Él más. La manera de desarrollar la relación con el Señor Jesús es caminar en esta disciplina de la oración, de hablar con Dios, y queremos entender sus principios, pero Jesús nos está llamando a una vida de oración. Nos está llamando a una vida de oración, y es tan importante porque es imposible caminar en la cultura del reino de Dios sin tener esta vida de oración. Y vamos a ver cuán importante es para Jesús en este pasaje, porque es una actividad fundamental en la cultura y la constitución del reino de Dios. ¿No? A veces separamos tan poco tiempo para hablar con Dios, pero es impresionante este pasaje que vamos a ver aquí en Mateo 6, porque tenemos a Jesús. Quiero que puedas considerar eso conmigo. Tenemos a Jesús, el hombre con la mejor vida de oración en la historia del mundo. Voy a decirlo una vez más. Tenemos a Jesús, el hombre con la mejor vida de oración y el mejor ejemplo de una vida de oración en la historia del mundo. Tenemos a Jesús, el hombre que es el mejor maestro de la palabra de Dios en toda la historia de la humanidad.
Y ese Jesús nos va a enseñar sobre la oración. Entonces creo que es muy importante que prestemos atención a sus palabras. Tienes a Jesús que es el mejor ejemplo de alguien con una vida de oración. Lo vemos vez tras vez en su vida, de ese estilo de vida de oración en lo cual Jesús estaba siempre caminando. Él es el mejor maestro, el maestro de maestros. Entonces aquí en este pasaje, Mateo 6, tenemos el maestro de maestros. Y el hombre con la mejor vida de oración que quiere enseñarnos sobre la oración. Entonces creo que por esta razón es tan importante que prestemos atención a lo que Jesús quiere decir. Considéralo conmigo, nadie ha tenido una vida de oración como Jesús. Considéralo conmigo, nadie ha enseñado con la misma autoridad y revelación que Jesús tiene. Y Él, a través de su palabra, Él nos va a enseñar cómo seguir avanzando en nuestra vida de oración. En nuestra vida de oración, como les dije, cada uno de nosotros podemos pasar más tiempo con Jesús, en tiempos de calidad, en oración, hablando con Él, desarrollando esta disciplina en nuestras vidas. Es lo que Él quiere para mí, es lo que Él quiere para ti. Pero necesitamos clamar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender esta oración que es tan conocida que vamos a ver hoy, porque ese es el desafío, hermanos. El desafío con esta oración aquí en Mateo 6 del Padre Nuestro, el desafío con esta oración es que es tan conocida. Es tan conocida. Es tal vez el pasaje más conocido en toda la palabra de Dios. Y es tan conocida que muchos se han acostumbrado a solo repetir la oración o solo estar contentos con un entendimiento superficial de esta oración. Pero hermanos, hay tanta riqueza espiritual y revelación en cada frase en esta oración, y hay muchas maneras para aplicar esos principios a nuestra vida. Pero ese es el peligro, ¿no? Que es tan conocida que podemos tratar la oración como una tipo poema que enseñamos a los niños y memorizamos la oración, memorizamos esta oración del Padre Nuestro y seguimos adelante con nuestra vida cristiana. Pero es la enseñanza más dinámica que tenemos sobre la oración en toda la historia de la humanidad. Entonces, solo quiero decirles, debemos acercarnos a estos 5 versículos con un corazón listo. Debemos acercarnos con un corazón dispuesto a aprender y también un corazón dispuesto a ser cambiados y ser transformados. Porque hay varias verdades poderosas en este pasaje. Pero no solo son verdades separadas que no están conectadas, también todas las verdades están conectadas para darnos una imagen clara sobre la oración. Entonces queremos entrar aquí en este pasaje. Si tienes tu Biblia, una vez más estamos en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Déjame empezar leyendo en el versículo 7 y en adelante. Pero Mateo capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a volver a eso en un momento, pero entramos aquí en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Oraréis así. Toma nota de esas frases. Oraréis así. Jesús nos muestra cómo orar. Esta enseñanza sobre la oración que Jesús nos va a dar nos da una revelación más clara de quién es Dios. Y nos da una revelación más clara de cómo es el reino de Dios. Nos muestra cómo funciona el reino de Dios, porque nos habla sobre las prioridades y los propósitos del reino. No se olviden, en todo este contexto estamos estudiando esos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. En esta serie de mensajes, la constitución
del reino de Dios. Sabes, estaba escuchando a otro ministro el otro día y estaba hablando también del Sermón del Monte. Estoy viendo el Sermón del Monte en varios lugares porque es algo, creo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo, en estos tiempos y esta temporada en la cual estamos viviendo en el mundo. Estas palabras son verdades presentes y esas palabras son cosas que el Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo, porque tenemos que conocer la cultura del reino y tenemos que conocer la constitución del reino de Dios. Estaba escuchando a otro ministro que también habló del Sermón del Monte y él dijo también es la declaración de dependencia. Es la declaración de nuestra dependencia a Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta oración nos muestra cómo funciona el reino de Dios, habla de las prioridades, los propósitos. Y Jesús nos va a mostrar en esta enseñanza cuáles son las cosas centrales en el reino. Porque son principios que constantemente debemos tener en mente, son principios en los cuales tenemos que caminar si queremos ser ciudadanos de su reino. No vamos a poder tener una posición de liderazgo, de autoridad en el reino de Dios si no tenemos una vida de oración, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una palabra fuerte que necesitamos todos revisar nuestro corazón, revisar, analizar el tiempo que estamos pasando en oración. Muchas veces, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero mi experiencia, oramos tan rápido, mientras estamos haciendo otras cosas, estamos orando, mientras estamos caminando de este lugar a otro lugar, estamos lanzando algunas oraciones, pero tenemos que encontrar esos lugares, cerrar la puerta y tener tiempos de calidad en oración. Es lo que deseo en mi vida, que el Señor puede cambiar eso en mi vida. Hace tiempo ya el Señor me habló que necesitaba mejorar mi vida de oración. Yo estaba haciendo muchas cosas tal vez en el reino, estaba sirviendo o haciendo muchas cosas, pero yo he menospreciado estos tiempos de calidad en la oración, y la oración se mueve el corazón de Dios. No podemos, en todos los afanes y todas las actividades del reino, no podemos olvidar este principio, esta disciplina de la oración, y tenemos que entender más sobre eso. Es muy común olvidar esos principios en nuestra vida de oración, pero Jesús en esta oración, el Padre Nuestro, aquí en Mateo 6, nos muestra 6 peticiones que tienen muchas aplicaciones y usos en el reino de Dios. Pero Jesús quiere que estas peticiones sean parte de nuestra vida de oración constantemente, porque cada una de estas peticiones que vamos a ver hoy en la enseñanza tiene una revelación, pero el verdadero poder viene cuando caminemos en cada uno al mismo tiempo. Entonces tenemos que entender esta revelación. Y mira cómo Jesús empieza esta oración en el versículo 9, y una vez más en Mateo 6. Vosotros pues oraréis así. Y vamos a tomarlo por frases, y toma nota de esta primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús empieza esta oración dándonos ¿qué? Dándonos una fuerte revelación de quién es nuestro Padre Celestial. Es una frase corta, pero está llena de mucha revelación, y vemos 2 verdades muy fuertes en este versículo, y quiero que puedes verlo de esta manera y que puedes tomar nota de estas 2 verdades que vemos de nuestro Padre, de nuestro Dios. Vemos estas 2 verdades muy fuertes. Cuando Jesús habla de Padre Nuestro, en primer lugar está hablando de la ternura del Padre. Está hablando de la idea de que nuestro Padre Celestial quiere estar involucrado personalmente en cada área de tu vida y mi vida. Entonces está hablando del amor de nuestro Padre. Pero no solo dice Padre Nuestro, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. Y cuando dice que estás en los cielos, está hablando de ¿qué? De la majestad del Padre. Está hablando de su gloria indescriptible. Está hablando de la grandeza de quién es nuestro Dios. Uno que habita en el cielo, tú que estás en los cielos.
Entonces, quiero que puedas tomar nota de eso. Qué poderosa la revelación. En la misma frase, Jesús muestra dos cosas. Muestra la ternura de Dios como Padre y también muestra su majestad como Rey del universo y Rey de los cielos. Entonces es difícil para nosotros entender esos principios separados en momentos, ¿no? Pero Jesús habla de esos dos aspectos del Padre en la misma frase. Porque es fácil para nosotros como cristianos separar estas dos verdades. Pero Jesús quiere enseñarnos, no, esas dos verdades tienen que ir de la mano. Porque algunos se enfocan en solo la majestad de Dios sin hablar de su ternura como Padre. Y tal vez en el otro extremo tenemos algunos que hablan de Dios como Padre sin mencionar su grandeza y majestad como uno que está sentado sobre su trono en el cielo. Entonces, hermanos, para toda la eternidad vamos a seguir aprendiendo sobre estos aspectos y dimensiones de Dios como Padre y como Rey majestuoso, lleno de gloria. Les leo un pasaje en Juan 17, versículo 3, que es un precioso pasaje. En Juan 17, versículo 3, que nos da la definición de la vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocerlo completamente e íntimamente. Y obvio, empezamos en esta vida, pero no termina en esta vida. En la era venidera vamos a seguir conociéndolo más y más y más. Entonces tomamos la decisión de vivir ahora en esta vida con una perspectiva de la eternidad y empezar a conocer a nuestro Padre. Y vamos a conocerlo a través de un estilo de vida de oración. Pero ¿cuántas veces, estoy pensando en mi propia vida, cuántas veces hemos menospreciado este tiempo de oración? No hemos separado el tiempo suficiente para hablar con Dios. Hemos tratado de hacer las cosas de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, si queremos caminar en esta cultura del reino, no podemos olvidar la disciplina de la oración. Y es tan importante porque para toda la eternidad vamos a seguir conociéndolo. Vamos a seguir aprendiendo nuevos aspectos y dimensiones de Dios como nuestro Padre y también como Rey de gloria. Entonces Jesús empieza la enseñanza aquí de la oración, donde debemos empezar nuestra vida de oración. Nuestro estilo de vida de oración empieza con la revelación de quién es nuestro Dios, el carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces es fundamental para nosotros tener una imagen correcta de quién es Dios, para tener una poderosa vida de oración. Porque les digo, sin una imagen correcta de quién es Dios, ¿sabes qué? La oración es simplemente algo aburrido. No vamos a entender el propósito. Si no tenemos una imagen correcta de quién es Dios, tratar de orar va a ser la cosa más aburrida en tu vida, porque no vas a entender el propósito. No vas a entender con quién estás hablando. Con quién estás hablando cuando estás orando al Padre. Entonces, si no tenemos esta imagen correcta de quién es Dios, terminamos malinterpretando la forma por la cual Dios contesta nuestras oraciones e interpretamos mal las respuestas atrasadas de Dios con respecto a nuestras oraciones. Sin la imagen correcta de quién es Dios, terminamos muchas veces soportando la oración, aguantando, pagando el precio, aguantando una conversación aburrida con un Dios que está lejos. Por esta razón tenemos que tener una imagen correcta de quién es Dios. Entonces, una de las maneras más importantes para poder crecer en tu vida de oración es cambiar la imagen de la persona con quien estás hablando. La imagen que tienes de Dios es sumamente importante. Tenemos que conocer la persona con quien estamos hablando. Es un Padre, como dice aquí Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Es un Padre lleno de ternura y también es nuestro Rey majestuoso, lleno de gloria y sentado sobre su trono en los cielos.
Necesitamos esta imagen bíblica de quién es nuestro Padre Celestial. Desde Génesis a Apocalipsis, la imagen bíblica de quién es Dios es difícil a veces para nosotros. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de nuestros padres terrenales, la experiencia que hemos tenido o tenemos con ellos, afecta muchas veces cómo relacionamos a nuestro Dios como Padre. No, entonces, pero no debemos apresurarnos para simplemente pasar a los otros puntos en la oración. No debemos pasar tan rápido por esta frase que Jesús nos da aquí al principio: Padre nuestro que estás en los cielos. Muchos solo quieren correr para que puedan orar por sus necesidades, ¿no? Porque esas primeras 3 peticiones se trata de la gloria de Dios, no se trata de nuestras necesidades. Pero ¿cuántas personas quieren correr y correr? Padre nuestro que estás en los cielos, bla, 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 bla. Quiero llegar a la parte donde dice mi pan de cada día. Quiero llegar a la parte donde habla de mis provisiones, de satisfacer mis necesidades. Muchos quieren correr para que puedan orar por sus necesidades, aunque hay un lugar y un momento para orar por nuestras necesidades. No deberíamos... No tomen el tiempo muchas veces para acampar en esta frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que constantemente cultivar estas verdades de quién es Dios en nuestro corazón. Y eso viene a través de la revelación del Espíritu Santo y viene a través de la revelación de las Escrituras. ¿Cómo vamos a saber quién es Dios? Obvio, estudiando su palabra, conociendo su palabra. Entonces, quiero decirles que es interesante porque en el tiempo del ministerio de Jesús, si puedes considerarlo, en el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, los judíos entendieron el principio de Dios como creador. Entendieron los judíos el principio de Dios como rey. Pero Jesús viene con algo nuevo o enfatizando algo nuevo. No necesariamente un principio nuevo, pero Jesús viene para enfatizar este principio más en aquel tiempo. Jesús vino para enseñarles que su creador es su Padre. Que su creador es su Padre. Tenían las enseñanzas de los profetas, la experiencia de Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando vio la gloria y la majestad del Señor. ¿Y cómo respondió Isaías? Dijo, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Entonces, ellos tenían estas enseñanzas, conocieron y vieron a Dios como glorioso Rey y Creador. Pero su idea de Dios era, no te acerques tanto porque Él es demasiado glorioso para nosotros. ¡Wow! No deberías acercarte tanto porque Él es el Rey glorioso y nuestro Creador. Y es la verdad. Pero Jesús viene en este tiempo con una enseñanza asombrosa y enfatizando algo en este tiempo, y les dije, ¿sabes qué? Tu creador, este Rey glorioso, este creador que has entendido la experiencia en su presencia, es ay de mí que soy muerto. ¿Sabes? Tu creador es tu Padre celestial. Entonces, no era una enseñanza completamente nueva lo que Jesús está compartiendo, porque hay algunas referencias a Dios como Padre en el Antiguo Testamento, pero lo que era nuevo en este discurso era el énfasis que Jesús está poniendo sobre este aspecto de Dios como Padre. Aunque era un principio en el Antiguo Testamento, no lo enfatizaban mucho. Entonces Jesús viene para mostrarles que uno de los aspectos principales de nuestro Dios es que Él es nuestro Padre. Hay muchos aspectos de nuestro Dios, pero Jesús nos enseña que la imagen principal que debemos tener cuando pensamos en nuestro Dios es la imagen de nuestro Dios como Padre, como buen Padre. Ciertamente, y sabemos, porque la palabra lo declara, Dios es poderoso. Dios es Rey de gloria, está sentado sobre su trono en los cielos. Dios es poderoso. Los judíos entendieron este aspecto, pero también nuestro Dios poderoso que está en los cielos, escúcheme bien, es profundamente un Dios personal. Y Él viene
Jesús viene y quería mostrarnos que Dios combina este amor del Padre con el poder del cielo. Es un Dios que es tan alto y sublime, pero al mismo tiempo es un Dios que se inclina tanto para tener una relación de comunión con su pueblo. Dios es nuestro Padre. Jesús empieza con esta frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Él anhela tener una comunión profunda contigo, conmigo, y la relación debe crecer. La relación debe crecer. Tu relación con Dios como Padre, tu Padre Celestial, debe estar creciendo constantemente. Mira lo que sucede en lo natural. Tú puedes tener una relación, por ejemplo, con tu hijo o con tu hija de 4 años. Es una cierta relación, pero sabes, es posible tener una relación mucho más profunda con tu hijo o con tu hija de 20 años, por ejemplo. Puedo tener una relación con mi hija que en este momento tiene 2 años y medio. Tenemos una cierta relación y comunicación, pero puedo tener una comunicación más profunda con mi hijo de 10 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta relación con nuestro Padre Celestial debe estar creciendo y creciendo cada día, cada semana, cada mes, cada año en nuestras vidas. Y como Padre, Dios, ¿qué hace como buen Padre? Él nos enseña, sí, Él nos disciplina, la parte que no queremos, no, Él nos disciplina, pero nos guía también, nos protege y provee por nosotros. Como un buen Padre, Dios tiene un plan y un destino para cada uno de nosotros y que Él está trabajando en nuestra vida. Entonces no es solo un título, Dios piensa y planifica como un Padre, y Él usa su poder infinito para establecer sus planes y propósitos en esta tierra como Padre. Entonces, cuando entendamos esos dos aspectos de Dios, de Padre nuestro, pero que estás en los cielos, cuando entendemos esos dos aspectos de Dios, nos da confianza para poder acercarnos a Él, acercarte a Él. Entonces, acercándose confiadamente a Dios como Padre era una nueva idea en aquel tiempo. Jesús estaba enfatizando un principio de Dios como Padre que sí, había referencias en el Antiguo Testamento, pero no vemos que estaban enfatizando este principio de Padre. Jesús vino para mostrarnos el Padre, para mostrarnos la imagen completa del Padre. Pero también, ¿qué es lo que dice? No dice mi Padre. Cuando Jesús está enseñando aquí en el versículo 9, no dice Padre mío que estás en los cielos. ¿Qué es lo que dice? Dice Padre nuestro. Padre nuestro. Entonces, en la historia de la iglesia, una vez más, algunos han enfatizado la majestad de Dios, el poder de Dios, y han menospreciado la paternidad de Dios. Y necesitamos entender esos dos aspectos. Por esta razón Jesús empieza toda esta enseñanza con esta frase. Entonces el resultado de solo enfatizar la majestad de Dios es que terminamos con un Dios que es poderoso y majestuoso, pero distante. Eso es lo que ha sucedido. Él es el glorioso Rey en los cielos. No te acerques porque Él es demasiado santo y está en los cielos y es la verdad. Pero cuando solo tenemos este aspecto de su poder y su majestad y que, wow, este asombro, entonces muchas veces el resultado es que tenemos un Dios que es poderoso, majestuoso, lleno de gloria, pero distante. Muchos entendían el poder y la majestad de Dios, pero no entendían el deseo de Dios de simplemente disfrutar tiempos de comunión con su pueblo. No podemos olvidar que dice Padre nuestro. No podemos solamente orar por nosotros mismos. Tenemos que orar intencionalmente por todos que son parte de la familia de Dios, porque somos parte de un cuerpo, somos parte de una sola familia.
Y eso es muy importante entender. Quiero leerte lo que dice en Apocalipsis. Vamos a regresar aquí a Mateo 6, pero en Apocalipsis capítulo 4, empezando en el versículo 2 a 8, nos da más detalles sobre nuestro Padre que está en los cielos. Y vemos aquí la majestad y la gloria de Dios. Pero déjame leerte este pasaje y toma nota. Apocalipsis capítulo 4, empezando en el versículo 2, mira lo que dice. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono, mire eso, habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y mira eso, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Qué imagen tan fuerte y poderosa y hermosa del trono de Dios! Vemos la majestad y la gloria de nuestro Dios sentado sobre el trono. Pero quiero que puedas ver eso, que nunca me di cuenta de eso antes, hasta que he recibido esta enseñanza también y quiero compartir con ustedes. Pero también no solo vemos la majestad y la gloria de Dios aquí en Apocalipsis 4, vemos la comunidad que Dios quiere establecer como Padre, ¿o no? Porque vemos 24 tronos, vemos ancianos, 24 ancianos que están participando también en el gobierno del cielo. ¿Se dan cuenta? Dios es Padre, es glorioso en todo su poder y majestad, pero Dios es Padre y Él busca tener comunión con los demás. Entonces, una vez más, es tan importante entender las 2 dimensiones de Dios. Dios glorioso, Dios poderoso en el cielo, pero también Dios como un Padre tierno que busca comunión con su pueblo. Necesitamos entender el balance y el equilibrio en nuestro corazón. Entonces, como les estaba diciendo, podemos ir a los 2 extremos. Algunas personas pueden solo verlo a Dios como: wow, este Dios poderoso, majestuoso. No te acerques, porque Él es santo. Y no entienden la revelación de Dios como Padre. Pero al otro lado, tenemos otro problema. Tenemos algunos que no lo tratan a Dios como una reverencia santa. Lo tratan como un amigo nomás, ¿no? Entonces Él es nuestro amigo, ¿no? Y no sé qué palabra usar ahí, pero algunos pueden pensar: es solo mi amigo, y olviden de su gloria y su poder y ser reverentes. Entonces, Él es nuestro amigo, pero tenemos que tener mucho cuidado para no olvidar la necesidad de caminar en el temor de Dios. Y por otro lado, algunos solo ven la gloriosa, poderosa de Dios en el cielo, pero no son capaces de ver su naturaleza como Padre que ama con un amor profundo. Vemos esas otras peticiones, porque después de decir, si podemos regresar a Mateo capítulo 6, una vez más, versículo 9, Jesús dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y vamos a ver algunas peticiones aquí. Y esas primeras 3 peticiones que vamos a ver, se trata de orar por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Y mira lo que dice terminando el versículo 9. Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Subraya eso: santificado sea tu nombre. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera petición que Jesús menciona aquí en la enseñanza
Es una de las peticiones que fácilmente podemos descuidar. La necesidad de conocer el nombre o el carácter de Dios y responder a su carácter. El nombre de Dios se refiere a su carácter y su autoridad. Entonces dice en nuestras oraciones, siempre esta frase debe estar presente, esta revelación: santificado sea tu nombre. La palabra santificado en el griego significa consagrado, significa honrado, significa sentir reverencia. Entonces, hermanos, tenemos que honrar su nombre, su carácter, y animar a otros a honrar su nombre y su carácter también. Entonces, esta petición, esta primera petición, santificado sea tu nombre, es una petición para que el nombre de Dios sea revelado en nosotros y a través de nosotros. Es como estamos diciendo: Señor, haz tu obra en mí y en otros. Estamos pidiendo al Padre que Él suelte su poder para que más personas puedan ver la verdad de quién Él es. Y es este deseo de que nuestro Padre Celestial ocupe el lugar más alto en nuestra vida, que ocupe el lugar más alto en nuestro corazón y nuestra adoración. Déjame leerte lo que dice otra traducción de este versículo 9. Aquí en Mateo 6:9, otra traducción dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. ¿Qué tal esta traducción? Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Esa es la primera petición de que estamos hablando. Y entramos en el versículo 10 y vemos otra petición. ¿Qué es lo que dice? Venga tu reino. Venga tu reino. Es muy importante esta frase porque es parte de la oración. ¿Y qué estamos orando? ¿Qué estamos diciendo? Estamos orando por un aumento de los principios del reino de Dios aquí en la tierra. No solo está hablando de trabajar para avanzar el reino, eso es importante y todos tenemos una asignación y algo que tenemos que hacer para avanzar el reino de Dios, pero está hablando de orar por el trabajo del reino. No solo debemos estar trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, debemos estar orando por el trabajo del reino. Orar por los obreros en todo el mundo que están trabajando en este momento para establecer los principios del reino de Dios en los corazones de los demás. ¿Cuántas veces estamos orando así? Estamos orando de, sí, vamos a decir que venga tu reino, Señor Jesús, pero tenemos que activamente estar orando por el trabajo del reino, orando por los siervos, orando por los obreros que están en todo el mundo avanzando el reino de Dios. Entonces debemos ser esos agentes de cambio, usándonos como Dios quiere usarnos para cambiar naciones, discipulando las naciones. Obvio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia es el vehículo del reino de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que el reino de Dios se manifiesta en cualquier lugar donde hay obediencia a la palabra de Dios. Se manifiesta en cualquier lugar donde se hace la voluntad de Dios. Se manifiesta en cualquier lugar donde el poder de Dios está siendo expresado. Entonces, manifestando el reino de Dios en cualquier lugar en la sociedad. No importa el lugar donde estás, el trabajo que tú tienes, el círculo de influencia que tú tienes. Tú puedes manifestar el reino de Dios, los principios del reino de Dios en cada lugar donde tú estás. Pero tenemos que orar para que los principios del reino de Dios llenen cada corazón y cada nación. Ese es el error que vemos aquí en la iglesia de Éfeso. Cuando Jesús escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, déjame empezar desde versículo 1. En Apocalipsis capítulo 2, para que podamos ver qué estaba sucediendo aquí con la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, está obrando en el reino, amén, y tu arduo trabajo, arduamente están trabajando en el reino, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia,
Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí estamos bien. Pero mira el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ese es el error de esta iglesia. Estaban trabajando arduamente en avanzar el reino, pero no estaban conectados al Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho en nuestras vidas? Yo sé que yo lo he hecho. Tal vez tú también. Trabajando arduamente en todas las cosas que tenemos que hacer. Pero no estábamos de verdad conectados al Señor. Con una relación personal, con un estilo de vida de oración, con una conversación constante con nuestro Padre Celestial. Necesitamos un balance. No podemos solo estar involucrados en las obras y olvidar la necesidad de orar por el reino. Pero mientras estás trabajando para avanzar el reino de Dios en la tierra, no te olvides la otra parte, la necesidad de orar por el aumento del reino aquí en la tierra. Yo soy culpable de eso. De solo tratar de hacer las cosas, como les dije al principio, soy culpable de descuidar la oración en mi propia vida, esta disciplina de la oración, de tiempo de calidad con el Señor. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, obvio, el reino de Dios se va a manifestar en parte en este tiempo, en esta era, en esta vida. Se va a manifestar en parte, pero quiero decirles que se manifestará por completo cuando Jesús vuelve a la tierra. Pero por eso estamos estudiando esos capítulos del Sermón del Monte y la constitución del reino de Dios. Porque necesitamos estar caminando en esos principios ahora. Necesitamos caminar en la cultura del reino de Dios ahora. No podemos esperar hasta que Jesús venga. Él quiere encontrarnos ya caminando en esos principios, porque en parte el reino de Dios se va a manifestar en este tiempo, pero se manifestará por completo cuando Jesús vuelve a la tierra. Pero necesitamos tener una mentalidad del reino de Dios en todo lo que hacemos y trabajar y obrar para establecer esos principios del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Jesús dice, no se olviden de orar y decir, venga tu reino, venga tu reino. Después, ¿qué es lo que dice? Versículo 10, continuamos otra vez en Mateo 6. Después de venga tu reino, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición en nuestras oraciones es muy importante porque se trata de ¿qué? Se trata de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Porque muchos quieren tal vez servirle al Señor. Y escuche eso, anhelen ver que la voluntad de Dios sea hecha en las naciones, pero el problema es que no están buscando caminar en la voluntad de Dios en su propia vida. Muchas veces podemos estar comprometidos con la obra de Dios en las naciones. Sí, Señor, llena las naciones con tu gloria, pero no estamos comprometidos a caminar en pureza en nuestro propio corazón. Estamos más interesados en el trabajo o el servicio al Señor y no tan interesados muchas veces en crecer en nuestra relación personal con Jesús. Y podemos poner demasiado énfasis en la obra del ministerio y olvidar la necesidad de caminar en la voluntad de Dios personalmente en nuestra propia vida. Recuerdo una vez diciendo a algunas personas que y les voy a decir a ustedes también, ¿de qué nos sirve clamar por cambios en una nación si no estamos dispuestos a ser cambiados personalmente en nuestro corazón? En la nación donde yo estoy en este momento, en Bolivia, ¿de qué nos sirve clamar por cambios en la nación de Bolivia si no estamos dispuestos a caminar en pureza en nuestro propio corazón? Empezamos con nuestro propio corazón y veremos cómo la nación será cambiada y transformada para siempre. Entonces no solo se trata de ser fiel para caminar en pureza, tampoco tenemos que ser fieles para cumplir las asignaciones que Dios nos da a cada uno de nosotros en esta vida. Déjame leerte otra traducción también del versículo 10 aquí en Mateo 6. Otra traducción dice, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. ¿Qué tal esta traducción?
Entonces, vemos aquí en estos versículos 9 y 10 3 peticiones, pero peticiones, Jesús empieza la oración con peticiones que se trata de la gloria de Dios. Recién, entrando en el versículo 11, vemos oraciones por nuestras necesidades personales. Están allí, pero en primer lugar es establecer esas otras cosas, que santificado sea su nombre, que venga su reino, que hágase su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Pero después, empezando en el versículo 11, entramos en estas peticiones por nuestras necesidades personales. Y mira lo que dice, versículo 11, el pan nuestro de cada día, subraya de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Jesús dice que debemos orar por nuestras necesidades personales. En realidad es un mandato, ¿sabes? Es un mandato orar por nuestras necesidades. Pero quiero decirles, Jesús quiere nuestro corazón, Él quiere tu corazón y Él sabe que cuando oramos por nuestras necesidades personales, algo sucede. Vamos a regresar en un momento a otro versículo antes que dice que Él ya sabe lo que vamos a pedir antes de que pedimos, ¿no? Para entender, bueno, si Dios ya sabe lo que voy a decir, ¿por qué tengo que orar? Vamos a entender en un momento por qué. Pero Jesús quiere tu corazón y Él sabe que cuando tú ores por tus necesidades personales, tú vas a tener que hacer algo. Tú vas a tener que depender de Él y eso es lo que Él quiere. Entonces, estas peticiones, estas últimas peticiones aquí, por nuestras necesidades, muestran nuestra dependencia de Dios. Entonces, en el versículo 11, una vez más, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, orando, toma nota por nuestra provisión diaria, orando por nuestra protección diaria, orando por la dirección de Dios en nuestra vida. Y quiero leer lo que dice el versículo 8, porque eso quiero hablar aquí en el mismo capítulo 6, versículo 8. Hemos leído al principio, pero miren lo que dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, hablando a los que usan vanas repeticiones en sus oraciones, pero versículo 8. Porque vuestro Padre, mira esta frase, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué hacemos con esta frase entonces? ¿Por qué oramos? ¿Nunca has preguntado eso? Yo he preguntado eso. Yo he pensado eso. ¿Por qué oramos si Dios ya sabe de qué cosas tengo necesidad? Les voy a decir por qué. Porque cuando oramos, escúcheme bien, cuando oramos no es que estamos dando información a Dios que Él no tenía antes, ¿no? Que tratamos de hacer. Dios, tú no debes saber de lo que está sucediendo, entonces yo te voy a avisar lo que está sucediendo en esta situación. No, cuando estamos orando, hermanos, no estamos dando nueva información a Dios que Él no tiene. ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial anhela? Nuestro Padre Celestial anhela tener la conexión contigo, la conexión personal. Tu Padre Celestial quiere la conversación. Desea tener comunión con sus hijos. Y la comunión viene a través de la oración. Entonces, tantas veces nosotros en nuestras oraciones o no, solo nos enfocamos en el resultado, en lo que necesitamos. Necesito que hagas algo en esta situación, Padre. Muchas veces solo nos enfocamos en el resultado que deseamos. Solo nos enfocamos en lo que necesitamos en una oración. Pero nuestro Padre Celestial está enfocado en el proceso. Nuestro Padre Celestial está enfocado en la comunión con sus hijos. Y no podemos olvidar que cuando Dios también, cuando hablamos del pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no podemos olvidar, entiende eso también, que cuando Dios nos da la capacidad de poder trabajar, ¿sabes? Es parte de la respuesta a esta petición.
No es solo no trabajar y estar en tu casa todo el tiempo. Dame hoy mi pan de cada día. No, ¿sabes qué? La capacidad de trabajar, la capacidad de tener un trabajo, la capacidad de salir y trabajar o hacer todo lo que tú puedes, ¿sabes? Es parte de la respuesta de esta petición del pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, ¿no? Entonces, hablando de nuestras necesidades físicas que tenemos. Pero mira otra petición, versículo 12. Y en Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está pidiendo perdón en la oración, reconociendo y confesando nuestros pecados. ¿Sabes? Eso está hablando de restaurar nuestra comunión con Dios y también restaurar nuestra comunión con otros. Esta petición nos ayuda en nuestra relación con Dios y nuestra relación con las otras personas, ¿no? Entonces, no está diciendo aquí, eso tenemos que aclarar, porque algunos podemos leer esto y tratar de entender realmente qué está diciendo, ¿no? Pero quiero decirles, no está diciendo, escúcheme bien, no está diciendo que tenemos que perdonar a los demás para ganar el perdón de Dios. No está diciendo que tú tienes que perdonar a los demás para recién ganar el perdón de Dios. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo que cuando entendemos cómo Dios nos perdona, queremos ser como Él y queremos perdonar a los que nos ofenden. Entonces, es la evidencia de que nosotros hemos sido perdonados, es que libremente perdonamos a los demás. Entonces, sabiendo que hemos sido perdonados, nos impulsa a perdonar a los demás. Eso es lo que Jesús está diciendo, pero hay una petición aquí que está clamando por perdón, está clamando, confesando pecados, clamando por perdón y restauración. Y mira aquí en el versículo 13, una última petición aquí. Versículo 13, y no nos metas en tentación, subraya eso, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración, hermanos, para ser librados del mal. Para ser librados del mal. Es lo que oramos antes de que venga la tentación. Estamos rogándole al Señor para que nos lleve lejos de la tentación. Es una oración también, una petición que muchas veces olvidamos. ¿O no? Orando para ser librados de la tentación antes de experimentar la tentación. Muchas veces solo después en el momento, ay Jesús, ayúdame. Pero ¿cuántas veces estamos orando antes de la tentación? Orando para ser librados antes. ¿Sabes qué? Orando así significa que vamos a poder evitar ciertas tentaciones. También significa que la tentación no sea tan fuerte. Es una oración pidiendo que Dios nos ayude a evitar y escapar de las tentaciones. Qué interesante. Otra traducción de este versículo dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Líbranos del poder del diablo. Líbranos del poder del diablo. Quiero terminar leyendo algunos últimos pasajes aquí en la enseñanza. Quiero leerles estos versículos. Toma nota. Lucas 4:13. Lucas 4, versículo 13. Conocemos un poco más de nuestro enemigo aquí. Dice Lucas 4, versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, hablando de las tentaciones de Jesús ahí en este capítulo, se apartó de él por un tiempo. Otra versión dice por un tiempo más oportuno. El enemigo espera esos momentos para atacarnos. Entonces, qué bueno incluir en nuestras oraciones, líbranos del mal, Señor. No nos metas en tentación. Antes de que venga la tentación, si yo puedo evitar o escapar esas tentaciones, amén, Señor. También en Mateo 26:41, Jesús dice a sus discípulos, Mateo 26:41, velad y orad. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Toma nota también, Lucas 22:31-32. Lucas 22:31-32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, gracias Jesús, que tu fe no falte,
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira lo que dice en este Salmo 19, si no me equivoco es un Salmo de David, pero Salmos 19, 12 y 13. Unos 3 pasajes más y terminamos. Salmos 19, 12 a 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbreme de los que me son ocultos. Wow. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué precioso salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y dice, entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. 1 de Corintios 10, 12 a 13. 1 de Corintios 10, 12 a 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces, no? Yo estoy bien, ya no voy a tener más problema con este pecado, ya he vencido, boom, he caído otra vez, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y mira aquí el último pasaje que quiero leerles en Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, 34, 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabes qué? No es una repetición, no es una oración aquí del Padre Nuestro solo para repetir por repetir. Hay enseñanza y revelación profunda que Jesús quiere darnos, y Él toma el tiempo aquí para enseñarnos esos principios sobre la oración, principios muy hermosos y poderosos. Entonces, una de esas actividades del reino de Dios es la oración, un estilo de vida de oración, y tenemos que entender este principio. Yo espero que esta palabra nos ha ayudado a todos hoy de entender lo que Jesús quiere enseñarnos y cómo podemos aprender a orar de acuerdo a su voluntad y en la cultura del reino de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. Gracias por los obreros en todo el mundo, Señor Jesús, que están avanzando tu reino, Señor Jesús. Oramos, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres un Padre tierno, pero también un Padre glorioso, un Dios glorioso, lleno de gloria, que está sentado sobre su trono en el cielo, Señor Jesús. Consagrado, honrado sea tu nombre y tu carácter en nuestra vida y a través de nosotros, Señor Jesús. Queremos ver tus principios de tu reino llenando toda la tierra, Señor Jesús. Y queremos obedecer tu voluntad. Y tú sabes que tenemos necesidades, Señor Jesús. Y gracias que tenemos la oportunidad de presentar esas peticiones y necesidades delante de ti. Gracias, Jesús, por enseñarnos hoy a orar de acuerdo a la cultura de tu reino. Te amamos, te damos la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, de caminar en esos principios. De hoy tomar la decisión, separar tiempos de calidad cada día para simplemente orar y conversar contigo. Porque Dios Padre, tú amas el proceso, tú amas comunión y conversación con tus hijos, y queremos amar lo que tú amas, Señor Jesús, esta comunión y conversación contigo. Te amamos con todo nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.